A mí, antes de empezar a presentarme y a hablar, a contaros qué es el fitness emocional, quién es Sandra Pino, sí que me gustaría que primero que os presentarais y que dijerais qué es lo que os ha traído aquí. Algo os ha llamado la atención porque hay gente que ha venido y hay gente que no está. Entonces, normalmente cuando de repente todo se alinea para que vengáis, es porque detrás de eso hay algo que puede ser inconsciente, ¿no?, que os ha traído aquí. Pero bueno, sí que me gustaría saber qué os ha movido o qué ha sucedido para que hoy, sábado por la mañana, a las 10, estéis aquí conmigo. Entonces me gustaría saber los nombres y me gustaría saber un poquito cuál es la razón. ¿Quién empieza? Sé que ahora estamos en frío, que es temprano, pero sí que me gustaría que fuerais compartiendo conmigo, ¿no? Porque, bueno, normalmente este evento, lo que es los pilares del fitness emocional, lo suelo dar para un aforo mayor, en el que, como le decía a Carlos, es más impersonal, porque no puedo trabajar directamente con todos los asistentes. Entonces, ya que somos un número un poquito más reducido, lo que me gustaría es que os llevarais la experiencia de lo que es trabajar con mi propio método, ¿no? Entonces vamos a poder ahondar un poquito más hacia adentro y os vais a llevar un plus, ¿no? Que probablemente más adelante, si repetimos el evento, no pueda ser. ¿Por qué? Pues porque cuanto más grande es el aforo, más impersonal, ¿no? Aunque yo estoy aquí y puedo hablar de todo, ¿no? Pero el ser reducido lo que nos permite es que lo que vayáis compartiendo yo lo vaya recogiendo para poder trabajar un poquito lo que es el aspecto interno, ¿no? Aquí os dedicáis a entrenar la parte física, a cuidarla, a querer transformar el cuerpo a nivel de entrenamiento y alimentación, que es lo que Carlos os va marcando, ¿no? Y yo he venido a trabajar el aspecto psicológico, emocional, que es un trabajo totalmente diferente, que no tiene nada que ver, aunque están muy ligados, ¿no?, el uno con el otro. Entonces lo que quiero es eso, que os llevéis esa parte y que reflexionéis a partir de hoy. Pues lo que sucederá con todo lo que yo os vaya contando es que se os van a romper muchos esquemas que tenéis establecidos hasta ahora, ¿no? Entonces esa es un poco mi misión de hoy y pues bueno, iremos viendo. Y cuanto más compartáis conmigo, más vais a poderos llevar. Es lo mismo que cuando llegáis aquí con una intención, ¿no? El objetivo es cambiar el físico, pues cuanto más le contáis a Carlos, pues más os puede ayudar él, ¿no? Pues aquí un poco es lo mismo, ¿vale? Así que, pues bueno, quien quiera empezar, os quiero escuchar a todos, así que nadie se va a quedar, o sea, sin decir nada. Venís un poco con la intención de ver qué sucede en la parte emocional, ¿no? Ok, pues está bien. Hoy vamos a aprender sobre eso, ¿vale? Ahora sí que voy a entrar a presentarme, ¿no?, a contaros de dónde vengo y dónde estoy y cuál es mi propósito, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto empieza cuando hace unos años, pues bueno, empecé de alguna manera, yo no estaba bien. No me sentía feliz, era como que estaba enfadada continuamente con el mundo. Entonces, pues bueno, yo dije que de alguna manera tenía que haber un cambio en mi vida, que quería pues sentirme bien, ¿no? Me acuerdo que puse me compré un tablón y en ese tablón lo único que puse fue una foto de unas velas y puse equilibrio, porque no lo tenía. Y eso se quedó ahí. Entonces, pues bueno, ya hice la carrera de psicología y en la carrera de psicología quería de alguna manera obtener herramientas pues para mi propio beneficio en principio. Vengo de una familia en la que las enfermedades mentales están presentes, entonces yo tenía mucho miedo a que eso me perjudicara de alguna manera y se convirtiera en algo real para mí. Entonces yo me acuerdo, ¿no?, que cuando empecé a leer sobre psicología había varias teorías, ¿no?, porque mi abuelo por parte paterna era esquizofrénico, ya murió, y eso a mí me aterraba, porque una de las teorías que contaba que a nivel genético pues pasaba no a la siguiente generación, sino a la siguiente. Entonces yo tenía todas las papeletas.
Y pues bueno, me puse a leer, empecé a ver qué podía ser, y entre todas las teorías que había, porque luego había una que decía que a pesar de que genéticamente estuvieras dotado con posibilidades, el entorno tenía mucho que ver, que si tú nacías en un entorno en el que te cuidaban, en el que todo era positivo, pues no se tenía por qué desarrollar. Entonces yo por esa parte decía, oye, digo yo, mi entorno es un entorno nutritivo, con lo cual entiendo que, pues bueno, tengo menos papeletas, ¿no? Pero hubo una teoría en la que ponía que los nietos de los esquizofrénicos eran personas con unas capacidades intelectuales mayores. Y entonces yo dije, guau, esta sí me gusta, yo quiero esto para mí. Yo quiero convertirme en esto. Entonces, de alguna manera, como que yo envié la señal de que por ahí tenían que ir mis circunstancias, ¿no? Entonces, pues bueno, elegí la carrera de psicología, como os decía, por cuestiones personales. Y pues bueno, en la carrera se da un poco de todo, ¿no? Pero sí que trataba de constantemente formarme, ¿no? Y no encontraba, o sea, así como iba avanzando, iba desarrollando habilidades, pues yo no me encontraba más feliz. No sentía, sí, iba curso por curso, con buenas notas, que en el instituto no sacaba, pero no descubrí que, bueno, que podía estudiar y desarrollar cosas que me interesaban, pero la felicidad no estaba presente, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué sucedió? Que a partir de ahí yo tenía una relación con un entrenador personal, y entonces él me habló de las competiciones. Y entonces dije, bueno, pues voy a competir. Le digo, ¿por qué? Esto es como, ¿conocéis a gente que tiene hijos para tratar de solucionar un problema de pareja? Pues yo, en vez de tener un hijo, yo dije, pues voy a competir, que como a él le gusta, digo, igual así nos entendemos un poquito mejor. Entonces, pues bueno, empecé a competir. Eso no se arregló, o sea, lo que estaba mal siguió. Pero bueno, empecé a tener muy buenos resultados a nivel competitivo, pero tampoco yo sentía felicidad. Yo sí, empecé en el campeonato vasco-navarro, lo gané, me fui al norte de España, gané mi categoría, me fui a los nacionales, quedé quinta, o sea que ya en las primeras competiciones empezaba a clasificar y a tener muy buenos resultados. Me fui después al campeonato de España, quedé segunda, entonces todo apuntaba, ¿no?, a que mi carrera competitiva era de éxito y iba a seguir así. Pero cada vez que yo me subía al escenario me daban el premio y yo no sentía, no sé, era como si no tuviera valor eso por lo que yo había luchado, ¿no? Y de hecho, hasta que yo pude celebrar una competición pasó tiempo. ¿Por qué? Pues porque no, de alguna manera, sobre todo, ¿no?, en las competiciones o en la etapa competitiva, yo dejé de lado muchas cosas importantes, como mi familia, mis amistades, digamos que me cerré mucho en lo que era mi cuerpo, el entrenamiento, todos los objetivos que tenía que conseguir, y me aparté de lo que hoy considero que es fundamental en mi vida, ¿no? Entonces, pues bueno, aquella etapa para mí tiene un sabor agridulce, pero aprendí muchísimas cosas. Aprendí lo que es la salud, porque en aquella etapa la perdí. Porque esto es como todo, ¿no? Te puedes cuidar en exceso o por defecto, y son polos, ambos dos. Entonces, para mí, la obesidad en este sentido, o el descuidarte, es tan dañino como el cuidarte en exceso, que muchas veces tiene que ver, pues eso, o sea, yo vengo del culturismo, y para mí era un cuidarme en exceso que me llevó a perder la salud. Entonces, a día de hoy, mi cometido con los clientes es, la gran mayoría de clientes que tengo nada tienen que ver con, bueno, de hecho no tengo ninguno que tenga que ver con el culturismo o con la competición, tengo sí competidores, pero en otras modalidades deportivas que no tienen que ver con la competición, y solo trabajamos la parte emocional. Entonces, pues bueno, como os decía, ¿no?, te cuidas por exceso o por defecto. Y entonces yo dije que pues bueno, volví a ver que en esa parte no estaba el secreto de mi felicidad.
Hasta que de repente, pues bueno, de esa pareja que tuve, que fue una relación bastante traumática, en la que terminó con consecuencias para los dos un poco nocivas, ¿no? Me metí en una relación casi peor, porque aquí dicen que cuando no aprendes la lección, viene la vida y te sube un poquito el volumen y te dice, no estás aprendiendo, pues ahora... Entonces, pues bueno, me metí en otra relación que también bastante complicada y en la que perdí mi identidad. O sea, después de terminar esa relación, yo me senté delante de mi coach, de la primera coach que tuve, y me acuerdo que me senté pues, y le dije que me llamaba Sandra Pino, que era campeona de España, licenciada en psicología en aquel entonces, y que no sabía ni lo que me gustaba, ni lo que quería en mi vida, ni lo que me hacía feliz, que bueno, por las relaciones que había tenido, pues me había convertido en lo que ellos querían que yo fuera, y aún así todo estaba mal. Entonces, pues bueno, desde ese punto de partida empecé a caminar junto a ella. Y ahí empecé a descubrir lo que eran las emociones, porque fíjate que yo soy psicóloga y durante la carrera sí habíamos estudiado tema de emociones, pero yo no sabía detectarlas en mí. Yo no sabía, la gran mayoría del tiempo estaba enfadada y no sabía interpretar por qué. Entonces allí empezamos a trabajar la parte emocional y allí empecé a darme cuenta, primero, que me había convertido en una mujer era fría, muy fría. O sea, había construido una coraza que me separaba del resto del mundo, quizá por todas las experiencias, ¿no?, que había pasado. No sabía llorar. O sea, me había convertido quizá en un témpano de hielo, ¿no? Entonces era muy complicado. O sea, yo ahora miro hacia atrás, ¿no?, todas las parejas que he tenido, ¿no?, y a veces le digo, joder, yo no sé, o sea, sé cómo ellos me trataron, ¿no?, pero yo tampoco di lo que hoy podría dar, ¿no?, o lo que hoy doy. Entonces, pues bueno, allí empecé a trabajar esa parte y ahí sí empecé a ver que más allá de que estaba en un momento oscuro y que no sabía muy bien hacia dónde iba, pero sí veía al final del túnel una pequeña luz, ¿no? Entonces empecé a descubrir que la felicidad existe y que cada vez la tenía más cerca, ¿no? Entendí que en la parte emocional sí que había algo que encerraba eso que yo quería obtener. Y luego descubrí la parte espiritual, ¿no?, que la parte espiritual para mí, o el sentido que tiene hoy, no sé si cambiará en algún momento, es la de descubrir cuál es el propósito. Yo pienso que todo el mundo viene aquí para algo en concreto y que cuando lo descubres tu vida cambia. O sea, que cuando sabes cuál es tu cometido o a qué es lo que te quieres dedicar, porque yo por una parte, ¿no?, tenía lo que había estudiado, y por otra parte lo que verdaderamente me hacía vibrar. Entonces yo no me imaginaba tratando patologías, aunque luego sí que es cierto que mi trabajo está relacionado, pero no quería ver a la gente como enferma, o sea, me negaba, porque creo que no son enfermos, sino que son personas con unas carencias o con falta de recursos y habilidades, con lo cual no quería verme en un despacho tratando a patologías. Entonces, pues bueno, descubrí que para mí la parte del ejercicio, la deportiva, no puede ir separada de la psicología. ¿Por qué? Pues porque yo soy esas dos cosas. Y entonces empecé a darme cuenta y yo decía, joder, si yo puedo vivir de esto, ¿no? Hasta entonces pensaba que no. Hasta entonces, además, una de las creencias que tenía, yo me acuerdo que cuando elegí la carrera, una de las cosas que mi padre me decía es que como psicóloga me iba a morir de hambre. Entonces era como, no me puedo dedicar a esto, tenía mucha incertidumbre, hasta que de repente empecé a cambiar todo el sistema de creencias a nivel mental y dije, joder, pues si yo puedo utilizar el deporte y la psicología y hacer que la gente mejore, ¿no? Porque me acuerdo que cuando ya empecé el proceso de cambio, me fui a Los Ángeles, en el libro lo cuento, a un evento en el que estábamos entre 5.000 y 6.000 personas, de Anthony Robbins, que es uno de los top a nivel de desarrollo personal,
y yo flipé. Cuando yo llegué de repente a las 9 de la mañana, todo el mundo estaba súper enchufado, yo miraba a la gente y decía, o sea, aquí la gente está tronada, o sea, ¿qué está pasando? Pero bueno, a mí me habían dicho que fuera a vivir la experiencia, se habían dado una serie de circunstancias que me lo permitían y dije, joder, pues si hasta ahora económicamente nunca me hubiera podido permitir el estar allí, le digo, de repente ha entrado el dinero, dos personas que no se conocen entre sí me hablan de este tipo, yo soy muy de ese tipo de señales, ¿no? Entonces dije, pues voy a ir. Y allí...